Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. Cuando la campana sonó a la medianoche, nadie sabía que esa sería la última vez que escucharían el sonido tan puro de su repique. La hermana Sor Manuelita había vuelto. La luna llena iluminaba con su luz fría las piedras desgastadas del convento de San Agustín. La antigua construcción, erguida en medio de la penumbra, parecía estar envuelta en un manto de quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar olvidado por el resto del mundo. En el interior, las monjas dormían en sus celdas, ajenas a los susurros que comenzaban a llenar el aire, unos susurros que parecían provenir de lo más profundo de la oscuridad. Sor Beatriz, la Madre Superiora, fue la primera en despertarse esa noche. Un extraño malestar la sacó del sueño profundo. Se levantó de la cama, el roce de su hábito resonando en el silencio absoluto del convento. Miró el reloj de la pared, que marcaba exactamente las 12 de la noche. El latido de su propio corazón, acelerado y agitado, le recordaba que algo en el aire estaba fuera de lugar. La campana, que normalmente solo sonaba para anunciar las horas del día, rompió el silencio de la noche con un repique profundo y resonante. 3 campanadas. Nadie la había tocado. Nadie estaba allí para hacer sonar esa campana a tan intempestiva hora. Era la medianoche, y el convento estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado por el brillo de la luna que se colaba por las rendijas de las ventanas. Beatriz se incorporó lentamente, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. No era el sonido de las campanas lo que la inquietaba, sino el hecho de que no había razón para que sonaran a esa hora. Las monjas dormían profundamente, ajenas a cualquier perturbación. Sin embargo, esa campanada marcaba algo más que el paso del tiempo. Algo que no podía explicarse con lógica. La Madre Superiora salió de su celda, envuelta en su hábito, y caminó por los pasillos fríos del convento. Las sombras se alargaban como tentáculos en las paredes, como si el mismo edificio tuviera vida propia, respirando con un latido tembloroso. Se detuvo frente a la capilla, la cual permanecía en silencio absoluto, excepto por el sonido de la campana que aún resonaba en su mente. Al acercarse a las grandes puertas de madera de la iglesia, notó algo extraño. La pesada puerta, que normalmente era cerrada y asegurada por la noche, estaba entreabierta. La Madre Superiora se acercó con cautela, su corazón latiendo con más fuerza a medida que cruzaba el umbral. La luz tenue de las velas dentro de la capilla titilaba, creando sombras danzantes sobre los bancos de madera. Pero lo que vio la paralizó. Frente al altar, inmóvil, se encontraba una figura. Una monja. Una figura vestida con el hábito de la orden, de pie y mirando hacia el altar, como si estuviera en una profunda oración. Su rostro estaba oculto por un velo blanco, que cubría todo su ser, excepto los ojos. Unos ojos oscuros, casi vacíos, pero brillando con un resplandor antinatural. La Madre Superiora no pudo moverse. No pudo hablar. Todo su ser estaba paralizado por la visión de esa figura, que parecía desafiar las leyes de la vida y la muerte. «Sor Manuelita», susurró Beatriz en un suspiro, aunque las palabras le quemaron la garganta. ¿Cómo podía estar allí? Sor Manuelita había muerto hacía años. Había desaparecido sin dejar rastro. Nadie había sabido nada de ella, pero se rumoreaba que su final había sido tan oscuro y misterioso como su vida. Beatriz dio un paso hacia adelante, el eco de sus pasos resonando en la iglesia vacía, pero cuando estaba a punto de llamar a la figura, un extraño ruido la hizo detenerse. El viento, que hasta ese momento había permanecido en calma, comenzó a agitar las velas, y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, alargándose y estirándose hasta cubrir por completo el altar. De repente, la figura de la monja se giró lentamente. Los ojos de Sor Manuelita brillaban con intensidad. Beatriz dio un paso atrás, pero algo la detenía. Las velas comenzaron a apagarse una a una, como si alguien las estuviera apagando desde la oscuridad. El aire se volvió espeso y frío, y la Madre Superiora sintió como el miedo se instalaba en su pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Con una voz suave y casi inaudible, Sor Manuelita habló, pero las palabras no eran las de una monja devota. ¿Madre Beatriz? El sonido de su voz parecía provenir de todas partes, como si el convento entero estuviera respirando con ella. No olvides lo que hiciste. Beatriz intentó hablar,
pero las palabras se ahogaron en su garganta. No podía respirar, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Las sombras, antes inofensivas, ahora parecían moverse, girando alrededor de la capilla con una voluntad propia. «No olvides lo que hiciste». La voz de Sor Manuelita se repitió, más fuerte, más exigente, mientras su figura desaparecía lentamente en las sombras. «No olvides». Con el corazón acelerado, Beatriz giró sobre sus talones y salió corriendo de la capilla, sin mirar atrás. Las puertas de la iglesia se cerraron con un ruido sordo, como si algo las hubiera empujado desde dentro. A medida que la Madre Superiora caminaba rápidamente por los pasillos del convento, los murmullos se hicieron más intensos. «Sor Manuelita, no olvides». Las voces parecían venir de todas partes, de las paredes, del suelo, del aire mismo. El convento entero se había convertido en un laberinto de sombras y presencias. Beatriz llegó a su celda, cerró la puerta con fuerza, y se arrodilló, buscando consuelo en la oración. Pero no pudo encontrar paz. Sor Manuelita había vuelto, y ya nada sería igual en el convento de San Agustín. La madrugada se deslizaba lentamente sobre el convento. En la penumbra de la celda de la Madre Superiora, Sor Beatriz no lograba conciliar el sueño. La imagen de Sor Manuelita seguía ardiendo en su mente, imposible de ignorar. La figura de la monja en la capilla, su rostro cubierto por el velo, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, su mente volvía a ese instante, a ese susurro profundo y sombrío: «No olvides lo que hiciste». El aire en el convento parecía cada vez más denso, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Las demás monjas seguían con sus tareas, ajenas a los horrores que acechaban en las sombras. Sin embargo, Beatriz sabía que algo no estaba bien. El regreso de Sor Manuelita no podía ser una coincidencia. La figura de la monja muerta era más que una aparición. Había vuelto con un propósito, uno que no comprendía del todo, pero que la envolvía con un poder siniestro que no podía rechazar. El día transcurrió lentamente. Los ecos de las campanas, aunque ya no sonaban en la madrugada, seguían retumbando en los pasillos, como un recordatorio constante de lo que había sucedido. A media tarde, Beatriz decidió tomar una determinación. No podía seguir huyendo de lo que había visto. Debía enfrentarlo. Debía volver a la capilla. Al llegar frente a las puertas de madera de la iglesia, se detuvo un instante, temblando. Había algo en el aire, un aire denso y cargado de presencias, como si el mismo convento estuviera vigilándola. Tomó aire y empujó las puertas, que cedieron lentamente. El sonido de la madera crujió en la penumbra, y la oscuridad dentro de la capilla la envolvió, como una manta de terror. Beatriz encendió una vela, y la luz titilante creó sombras deformadas sobre los bancos de madera, sobre el altar. La capilla parecía vacía, pero algo más estaba presente, algo invisible que llenaba el espacio con una pesadez insoportable. «¿Sor Manuelita?». Beatriz susurró, como si al pronunciar su nombre pudiese convocarla. La respuesta no se hizo esperar. Una risa suave, casi inaudible, comenzó a llenar la capilla. Beatriz cerró los ojos, con el corazón acelerado, y cuando los abrió de nuevo, la figura de Sor Manuelita estaba allí, frente al altar, en la misma posición en la que la había visto la noche anterior. Solo que esta vez, la figura no llevaba su velo. El rostro de Sor Manuelita apareció ante ella, pálido como la muerte, con los ojos vacíos pero llenos de una ira insondable. Su piel estaba marcada por cicatrices, como si hubiera sido quemada, como si algo la hubiera torturado durante años. «¿Qué quieres de mí?». Beatriz preguntó, casi en un susurro, sin saber si realmente quería saber la respuesta. Su voz temblaba, pero no podía retroceder. La figura ante ella la estaba esperando. Sor Manuelita sonrió, una sonrisa torcida, que distorsionaba su rostro de una manera macabra. «No me has olvidado, Madre Beatriz», dijo con una voz que sonaba a un susurro de ultratumba, pero al mismo tiempo se sentía como un grito que retumbaba en los huesos. «No olvides lo que hiciste». Las palabras reverberaron en el aire, y Beatriz sintió como si algo en su interior se rompiera. Una oleada de recuerdos olvidados la invadió, recuerdos de un tiempo lejano, cuando era joven y estaba bajo el cuidado de la anterior Madre Superiora. Recuerdos de una transgresión que había sido enterrada en lo más profundo de su alma, un pecado que nunca había confesado.
Sor Manuelita había sido su amiga, su confidente, su compañera. Pero Beatriz había sido responsable de su caída, la había denunciado, la había apartado de la orden, haciéndola desaparecer. Fue una decisión hecha por miedo, por egoísmo, para proteger su propia posición, para asegurar su lugar como madre superiora. Y ahora Sor Manuelita, condenada en vida, regresa de la muerte, buscando venganza. ¿No olvides lo que hiciste? La voz se repitió, ahora más fuerte, resonando en la capilla, repitiendo las palabras como un mantra. Tu traición no puede ser perdonada. La luz de las velas comenzó a parpadear violentamente. Un viento helado recorrió la capilla, haciendo que las sombras parecieran cobrar vida, retorciéndose sobre las paredes, como si intentaran alcanzar a Beatriz. Las figuras de las monjas que una vez habían sido sus compañeras parecían surgir de las sombras, sus rostros distorsionados, vacíos, como ecos de la condena que había caído sobre ellas también. ¿Madre Beatriz? Sor Manuelita se acercó lentamente. Su voz se volvía cada vez más baja, más profunda, como si viniera de un lugar más allá de la muerte misma. Ven conmigo. Con el corazón desbordado de terror, Beatriz intentó retroceder, pero algo la mantenía fija en su lugar, como si las paredes de la capilla la hubieran aprisionado. Las sombras parecían engullirla, y la figura de Sor Manuelita se acercaba cada vez más, su presencia se volvía insoportable, como una condena viviente que no podía escapar. El aire se volvió más denso a medida que las sombras se alargaban alrededor de Sor Beatriz. La capilla, que anteriormente había sido un santuario de paz, ahora se sentía como una prisión. Las paredes, antes tranquilas y solemnes, parecían latir, vibrando al ritmo de su respiración acelerada. El sonido de su corazón retumbaba en sus oídos, y los ecos de las campanas seguían resonando en su mente. La figura de Sor Manuelita, antes distante, ahora estaba tan cerca que casi podía sentir la frialdad de su presencia. Beatriz no podía apartar los ojos de su rostro, que seguía marcado por el sufrimiento, pero también por una tristeza profunda que no había visto antes. La figura de la monja, que antes estaba llena de furia, ahora parecía estar consumida por una pena insondable. El aire parecía vibrar con una energía eléctrica, algo que indicaba que la confrontación final estaba a punto de suceder. Ven conmigo, susurró la voz de Sor Manuelita, y Beatriz sintió que esas palabras atravesaban su alma. Había algo en su tono, algo que hacía que el terror que había sentido antes se mezclara con una empatía desconcertante. ¿Qué era lo que había hecho realmente? ¿Qué mal había causado a Sor Manuelita que la mantenía atrapada en este tormento? La Madre Superiora intentó apartar la mirada, pero las sombras, que ahora parecían moverse por voluntad propia, la rodearon. Los bancos de madera crujieron bajo el peso de algo invisible, algo que Beatriz no podía comprender. Las velas, que anteriormente danzaban suavemente en la penumbra, ahora emitían una luz titilante que reflejaba la distorsionada imagen de Sor Manuelita. En su rostro, las cicatrices de su sufrimiento parecían crecer más profundas con cada segundo que pasaba, como si las sombras las alimentaran. ¿Qué quieres de mí, Sor Manuelita?, preguntó Beatriz, aunque sabía que las palabras ya no tendrían poder sobre la situación. La respuesta fue un susurro que recorrió el aire y que parecía provenir no solo de Sor Manuelita, sino de toda la capilla, de las paredes, de las piedras que formaban el convento. «Libérame». La voz resonó en la Madre Superiora, pero no solo en sus oídos. Se coló en su mente, en su corazón, como si las palabras de la monja se estuvieran incrustando en su ser, recordándole un hecho que había tratado de olvidar. Recordó los días en los que Sor Manuelita había sido su amiga, su compañera. Recordó cómo, al principio, las dos habían compartido risas y confidencias, pero también cómo, con el tiempo, algo en Sor Manuelita había comenzado a cambiar. Sus ojos, antes llenos de devoción, se llenaron de algo más. Algo oscuro. No debía haberte denunciado. Las palabras salieron de la boca de Beatriz sin que ella pudiera detenerlas. No debía haber dejado que te apartaran de la orden. En ese momento, una ola de remordimiento la inundó. La figura de Sor Manuelita parecía estar absorbiendo todo su dolor, su culpa, su arrepentimiento. Había sido ella quien, temerosa de perder su lugar en el convento, había apartado a Sor Manuelita. Había sido ella quien había dejado que las murmuraciones de las demás monjas la arrastraran, quien había permitido que la joven monja fuera echada del convento bajo la acusación de herejía.
sin quererlo, había condenado a su amiga a una vida de sufrimiento y dolor. Y ahora, esa condena se estaba cobrando su precio. Sor Manuelita, lentamente, extendió su mano hacia Beatriz, una mano cubierta por los restos de un hábito que, en su tiempo, había sido blanco y puro, pero que ahora estaba sucio, rasgado, marcado por el sufrimiento y las llamas del tiempo. «Ven conmigo», susurró una vez más. Pero esta vez, la voz no sonaba demandante. Sonaba desesperada, como una súplica. El viento dentro de la capilla aumentó, y las sombras que antes se habían contenido ahora comenzaron a tomar forma, deslizándose sobre los bancos y arrastrándose por las paredes como si intentaran alcanzar a la Madre Superiora. El espacio parecía encogerse a su alrededor, el aire se volvía más pesado, y cada respiración de Beatriz parecía más difícil. «Libérame, hermana». La voz de Sor Manuelita ahora sonaba a un lamento, a una súplica que rasgaba el alma. «Tu culpa es la mía. Tu condena es la mía». La realidad comenzó a desdibujarse. Beatriz sintió que las paredes del convento se cerraban sobre ella, que el convento entero comenzaba a ahogarla. No había escape. El único camino era enfrentar su propio sufrimiento, su propia culpa, enfrentarse a lo que había hecho. No había forma de regresar atrás. Las palabras de Sor Manuelita se repetían en su mente, una y otra vez, como un eco infinito. De repente, Beatriz entendió. No podía escapar de lo que había hecho. La monja no buscaba venganza. No quería hacerle daño. Solo quería liberarse. Y, de alguna forma, Beatriz sabía que el precio de esa liberación sería su propia condena. Con un último esfuerzo, la Madre Superiora extendió la mano hacia Sor Manuelita. Al tocarla, el aire alrededor de ella se deshizo en una explosión de luz cegadora. Beatriz sintió como si el tiempo se detuviera, como si el mismo convento hubiera dejado de existir. Pero cuando la luz se desvaneció, ya no había nada. Solo quedó el eco de las campanas, resonando a través del convento. Y el vacío. Un vacío eterno.